Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más con un nuevo video de Dragon Ball Sparking Zero y en esta ocasión tenemos noticias, tenemos novedades, sí, así es, de Dragon Ball Sparking Zero y sí, tenemos por fin noticias con el registro de marca de Dragon Ball Sparking Zero y déjenme decirles que esto viene consigo con novedades para lo que es la fecha de lanzamiento que vamos a hablar ahora de Dragon Ball Sparking Zero. Sin embargo, guarda, atención a todos porque no todos son buenas noticias y esto puede conllevar cosas que no son tan buenas, que también vamos a hablar en este video y que espero personalmente que no sucedan porque todos queremos Dragon Ball Sparking Zero y lo queremos cuanto antes. Así que sin extenderme más, vamos a comenzar con este video. Dale me gusta ya mismo a este video, dale ese botón de me gusta, rompelo y por supuesto si aún no lo estás hecho, recuerda suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones. Sí, miren qué bonito este Goku. Ahí activen la campanita de notificaciones si no lo están aún. Y por supuesto los invito a que formen parte de esta hermosa comunidad que estamos haciendo de Dragon Ball Sparking Zero. Y por supuesto comenten en esta ocasión qué personaje va a ser el primero que vayas a utilizar en Dragon Ball Sparking Zero. Mientras empezás el video y estamos aquí en el video, anda comentando eso y los voy a estar leyendo para el próximo video. De paso decirte que al final de este video voy a estar leyendo los comentarios del video anterior y por supuesto el tuyo puede ser uno de los comentarios elegidos para el próximo video. Dragon Ball Sparking Zero, casi una daga al corazón. Casi el mejor juego esperado en los últimos 15 años. Casi el juego que con cada trailer que va saliendo nos está enamorando más y más. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta intriga con Sparking Zero? ¿Por qué no nos dan la fecha de lanzamiento? Bandai, ¿estás ahí o nos has abandonado? Y toda esta espera por fin empieza a tener forma con este nuevo anuncio. ¿Y qué dice todo esto? ¿De qué trata? Bueno, esto que están viendo es un anuncio oficial de los Estados Unidos del servicio de patentado de marcas comerciales, el bueno, así. Y si bien nosotros veníamos siguiendo todo esto, un usuario de la plataforma X llamado Enomis ha visto algo nuevo. Ok, pero empecemos aquí con lo que está diciendo acá. Issue date 20 de marzo del 2024 y abajo enseguida tu marca ha sido programada para publicarse en el servicio oficial básicamente de marcas comerciales, o ahí si en esa traducción la Gaceta Oficial de Marcas Comerciales, TMOG, en el 9 de abril del 2024. Aquí lo traduje al español para que lo vean un poco mejor. Y entonces nos dice, Gaceta es boletín, está bien, fue así como se menciona. Su marca parece tener derecho a registrarse en el registro principal tras la aceptación de una declaración de uso sujeto a cualquier reclamación de uso concurrente. Repito, su marca parece tener derecho a registrarse en el registro principal tras la aceptación de una declaración de uso, ¿ok? ¿Y qué dice ahí abajo? ¿Qué pasa cuando se publica tu marca? Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación, cualquier parte que crea que resultará perjudicada por el registro de la marca puede presentar un aviso de oposición o prórroga de plazo ante la Junta de Juicio y Apelación de marca. Si no se presenta ninguna objeción, emitiremos un aviso de concesión. O sea, chicos, esto es súper importante. Y después aquí se vea su marca en el tema después de la fecha de publicación en esa página que nos mencionan ahí, seleccionando su fecha de publicación en el campo problemas, ingresando su número de serie en el campo, bueno, bla 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 bla. Y por fin, chicos, esto nos están diciendo básicamente que si nadie objeta esto, tendría ya la marca por fin concesión oficial. Y no los quiero marear mucho, se los quiero resumir. Básicamente ya Bandai contaría con Sparking Zero como la marca comercial. Y esto
viene con varias cositas aparte. ¿Por qué? Porque ahora que esto que voy a mostrar a continuación nos estima la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero. Y aquí está lo interesante. Si la marca no se utiliza dentro del plazo señalado, ¿sí? Presten atención, dentro del plazo señalado, ¿ok? Esta marca, y acá voy a destacar esta parte, dice, y no se solicitarán prórrogas, se podrá desistir de la solicitud de registro de la marca. O sea, básicamente, que si dentro del lapso en que se presentó todo esto no se utiliza la marca, o sea, no se utiliza el nombre Dragon Ball Sparking Zero como tal, no se utiliza el registro del juego en sí. Y ahora les digo, repito, porque esto está vinculado con la fecha de lanzamiento por otra cosa que viene a continuación. Pero si no se solicita, si no se muestra como tal el nombre en sí, esto podría decirse que se desiste de la solicitud de un registro de marca. Traducción: se iría a la miércoles el nombre de Sparking Zero, en resumen cuenta, y muy burdamente lo estoy diciendo para que lo entienda hasta un niño de 2 años. Ok, Gastón, pero ¿por qué decís entonces de que si esto no se registra o se registra, ya estaría dándonos la fecha de lanzamiento de Sparking Zero? Bueno, escuchen esto a continuación. ¿Y cómo entonces se muestra este uso comercial? ¿Cómo se cumple con esto de que la marca tiene que ser utilizada? Y lo dice muy bien Enomis, que ha hecho una investigación muy buena. Dice, ¿cómo se demuestra el uso comercial? Dentro de la declaración de uso se debe demostrar el uso de la marca en el comercio, como por ejemplo mediante la venta del producto o un posible pedido anticipado. Aunque esto no esté muy claro, refiriéndose a lo del pedido anticipado. Ok, pero ¿qué sucede cuando se avisa el tema de la concesión? Y esto es lo más importante aquí para saber la fecha de lanzamiento. Dice, si no se presenta oposición, se emitirá un aviso de concesión. Después de que se emite el aviso de concesión, el solicitante tiene un periodo generalmente de 6 meses. 6 meses para demostrar que la marca se encuentra en uso comercial. Entonces, si estamos aquí a casi mayo, pónganle, que se les dé la concesión, va a tener un periodo de hasta 6 meses, lo cual nos acerca a la fecha que venimos diciendo casi un año, octubre. Todo apunta a que Dragon Ball Sparking Zero estará en el octubre del 2024. Todo parece llevarnos a esta fecha. Todo parece llevarnos a un 3 de octubre del 2024. Y sí, ¿por qué 3? Porque si recuerdan, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 salió el 4 de octubre del 2007. Budokai Tenkaichi 2 salió el 5 de octubre del 2006. Y Dragon Ball Budokai Tenkaichi como tal salió ni más ni menos que el 6 de octubre, aquí abajo, del 2005, ¿ok? Entonces todo apunta que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero podría ser ni más ni menos que el 3 de octubre del 2024. Pero también quisiera saber qué opinas tú de esto. Comenta qué opinas de la fecha. ¿Te gusta esta fecha? ¿No te gusta? ¿Te parece lógico todo esto? Tengamos en consideración, por supuesto, de que todos estamos muy hype con Dragon Ball Sparking Zero, y todo esto también tiene una posible mala noticia, y es la siguiente. Y aquí vamos con varios puntos, sí, porque son varios. El primero de todos es que el NOA como tal se emite en un plazo de 11 semanas. A ver, para resumirte, porque no vas a saber lo que es el NOA. Básicamente el NOA es el anuncio de que todo está bien y listo para poder ser utilizada la marca. Dice básicamente que significa que su marca ha pasado casi todos los pasos del proceso de registro y está casi lista para ser registrada. Todo lo que quiere es demostrar que su marca realmente se utiliza en el comercio. Este es el primer punto, que el lapso se extienda más de lo debido y nos vayamos casi a las últimas semanas, lo que conlleva notoriamente un riesgo casi relacionado directo, y digo directo, con el hecho de que una vez se apruebe todo esto, el juego tenga que salir. Pero ¿cómo va a salir y cómo va a demostrar el uso comercial? Tiene dos opciones, como mencionamos. Una es con venta directa y la otra
que no está tan clara, el posible anuncio de venta anticipada. Y si nos ponen un anuncio de venta anticipada, que repito, esto no está muy claro, pero podría llegar a ser de que se trate como vimos en Amazon, que podés comprar la preventa y el juego no salió todavía. Si es así, chicos, estamos ante un grave riesgo de que Dragon Ball Sparking Zero no salga inclusive en el 2024. Pero créanme que esto nunca ha sucedido en ninguno de los juegos de Budokai Tenkaichi y no creo que suceda ahora. Por lo tanto, es una muy burda posibilidad y seguimos sosteniendo de que octubre es la mejor fecha y la más segura de que salga Sparking Zero. Pero vamos con otro punto, el tercer escenario de todos. Que alguien se oponga a esto. Que alguien se oponga y que la prórroga establezca que no sale nada de la concesión, entonces se extiende el tema de la concesión del trademark. Entonces, ¿qué significaría? Significaría de que tienen que dar más pruebas. Esto hace de que los tiempos se básicamente alarguen y que no tendríamos Sparking Zero posiblemente más pronto de lo que queremos, sino que se retrase, pero eso ya sería un tema mayor y nunca ha sucedido, quédense tranquilos. Además, implicaría muchos temas legales y no creo que nadie, si no tuviera el derecho, a menos que yo venga y diga, por ejemplo, hola, sí, yo tengo el derecho de Sparking Zero por esto y por esto, entonces no puedo usar este nombre. Bueno, a menos que no pase algo por el estilo y que se demuestre eso, no va a pasar este punto 3. ¿Y ustedes qué creen? ¿Hay posibilidad de que suceda este escenario? Yo creo que no, chicos, no creo que alguien vaya a decir todo eso, a menos que sea algo de la competencia y se hagan una buena estrategia. Pero más allá de eso, no creo que suceda nada por el estilo porque es muy engorroso, implicaría muchos temas legales y además de todo, no lo veo ni posible. El cuarto escenario que lo voy a mencionar porque es un tanto gracioso, pero no creo que suceda tampoco. Pero bueno, estoy mencionando los escenarios posibles de que esto no suceda, de que no salga en octubre. Bueno, el cuarto escenario sería de que Dragon Ball Sparking Zero no sea utilizado, o sea que los mismos de Bandai no utilicen en ese lapso de 6 meses el nombre comercial y, o sea, no lo utilice como venta, ¿sí? Esto quiere decir de que no haga ninguna venta anticipada, no haga ningún tipo de venta, no haga nada con Sparking Zero y que el nombre básicamente salga a rescisión y demás. En este caso, un escenario tanto grotesco porque no va a suceder tampoco, pero bueno, hay que mencionar que esto es una posibilidad. Lógicamente no sucedió, no va a suceder y nunca sucedió algo como el estilo, al menos no por parte de los juegos de Budokai Tenkaichi. Me gustaría que comentes de todo esto, que le des un me gusta si llegaste hasta esta parte del video, sí, y además a tu comentario agregale por supuesto un dragoncito si llegaste hasta acá, sí, y si llegaste también y no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque ahora vamos a pasar a leer los comentarios. Recuerda que también tu comentario puede aparecer en el próximo video, así que nada, eso, te invito a comentar. Y le damos un saludo muy grande a Tomás y Traviesín. Hola amigo, ¿cómo estás? Querido Tomás, que siempre está ahí comentando. Un saludo grande para Saúl Paz, también 7007, que decía: me conformo con la batalla de Gohan contra los androides 17 y 18 referido al video anterior. Un saludo para Id Miguel, que siempre está ahí comentando también. Un saludo enorme para Fabi Freestyle, también un abrazo enorme para Fabi Freestyle. Un saludo enorme para Sasuke 0592, que decía: cuando mencionaste el combate de Super Buu contra Bellito y cómo fue que lo vivimos, pues solo te puedo decir que cuando era pequeño al principio no me sorprendía para nada, porque en aquel entonces que se había estrenado ese capítulo, yo ya conocía la fusión de Goku y Vegeta gracias a la película del renacer de la fusión, la de Janemba, que mi papá me había comprado en VHS. Uf, qué recuerdos los VHS. Y con el doblaje castellano, sí, también recuerdo eso. Pero cuando Goku y Vegeta utilizaron los arcillos Potara y apareció por primera vez Bellito, me voló la cabeza de la impresión. Quedé fascinado y al verlo en acción y ver cómo le daba su merecido Super Buu me encantó. Ojalá que esa batalla esté sí o sí en el modo historia de Dragon Ball Sparking Zero. Un saludo para Dragon Ball, para Sasuke 0592 y ese comentario tan lindo que ha dejado. Otro saludo también para Jesús Aguirre, que está siempre ahí, que quería la pelea de Vegeta, Bellito contra Zamasu fusionado. Se me hace la pelea más infravalorada en mi opinión. Y dice: ando muy bien viendo de nuevo Dragon Ball Origin, se está poniendo el día. Un saludo para Jesús también. Un saludo para la Manche Negra, que hablaba que le corría super lag
el juego del Budokai Tenkaichi 4 en Android, el video que tenemos en el canal de cómo jugar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 en cualquier Android. Un saludo para Johnny Alexander Ramírez, que siempre está ahí y la verdad me pone muy contento verlo siempre. Kirby Chris, también un saludo para vos también, bro. Animetrix, que está siempre también comentando, un saludo también enorme. Otro saludo le quiero dar especial a Paco y Vida, que siempre está comentando. Y nada, a todos los que siempre comentan, chicos, los recuerdo, los tengo acá. Y por supuesto, un abrazo grande. Un abrazo grande también especial para Tiger XD, para Kuroneko, para Joaco SFX y todos los que han estado siempre apoyando el canal. Chicos, hasta aquí el video. Recuerda comentar si querés que tu comentario aparezca en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video justamente. Hasta la próxima y sean igual de genial.